Buenas tardes. La semana bien, habíamos dicho, ¿no? Entonces yo tengo aquí una cosita que decir. Tengo esa taquicardia de la que os he hablado, ¿no sabes? Porque, bueno, todos nos toca estar con gente que... Grabé uno de los programas que hablo un poco de esto, pero no es lo mismo, ¿no? Hablo de otras cosas y hoy quiero hablar de otras cosas, ¿no? Porque todos tratamos con gentes, lidiamos con gentes, con clientes, con pacientes, con amigos, con familiares, todos tratamos con gente, ¿no? Y cada uno tiene en su mente, en su mentalidad, un tipo de, como si dijéramos, un tipo de mentalidad para pasar por la vida, ¿no? Entonces, de lo que más me he encontrado entre cristianos y entre no creyentes, es de que muchas veces pensamos que, cuando pensamos que nuestra vida viene al azar, ¿no? Que nuestra vida es según lo que Dios quiera, o que el diablo me atacó para los cristianos, o es que el de enfrente me presionó demasiado, o es que heredé la enfermedad genética de mi familia. Pensamos que la vida es un azar, pero si fuera un azar para nuestras vidas, nuestra vida no constaría de libre albedrío. Yo puedo elegir, igual que puedo elegir lo que hacer, puedo elegir lo que pensar. Yo fui enseñada en el Evangelio, mi padre era católico, y mi padre me fundamentó en la fe, porque yo veía claramente que él creía en algo que no veía. Creía en Jesucristo, creía en otras cosas, pero sí que fue la primera persona que a mí me habló de Dios. Y rezaba al modo de que le habían enseñado a él, pero él lo hacía con una convicción que a mí me la trasladó. Entonces eso nace en mi corazón una situación de creencia. Pero luego cuando yo me introduzco en otro sistema religioso, que podamos decir que es la Iglesia Evangélica o el centro de rehabilitación donde yo conozco el Evangelio, se me acostumbra a creer, ¿no? Porque yo comentaba cosas, me decía, no te comas tanto el coco, más bien cree, porque el Evangelio es por la fe, sí. Pero mira una cosa, yo estoy estudiando ahora, me dice Katy el otro día, es que tus introducciones son, como diciendo, pesadísimas. No dijo eso, dijo profundo, no dijo eso. ¿Qué dijo ahora? Que se me olvidó. ¿Estás estudiando? Estoy estudiando cómo se construyó el canon bíblico. Porque cuando, por ejemplo, Pedro dice en el Nuevo Testamento que tenemos escrita la palabra profética de más peso, ellos no tenían libro. Tenían algunos rollos, no era un libro, tenían el rollo de Isaías, tenían el rollo en papiros, en pergaminos, no sabéis, atados, y tenían algunos libros que ellos contaron con ellos, o sea, lo suficiente, tenían la Torá escrita, lo suficiente para que ellos entendieran que vendría un Mesías, que estaba dentro de la ley, estaba la promesa y todo eso. Pero ellos no tenían libros. La Biblia se forma a partir del segundo siglo. El segundo siglo es después, claro, de la destrucción de Jerusalén, es en el año 70. 30 años después se adentran en el segundo siglo. ¿Me explico? El segundo siglo después de Jesucristo, pues nacen toda la religión o todas las cosas cristianas parten de la primera iglesia. Pero metiéndome en cómo se escribió, cómo se juntó, cómo se formó el canon bíblico, me encontré con una sorpresa. ¿Y sabes cuál es la sorpresa? Que en el siglo II había 5 tipos de libros de Biblia y ninguna era igual a la otra. Es decir, unos metieron Macabeos, otros metieron a Enoc lo tenían casi todos, menos algunos. Luego los ortodoxos se separan y quitan algunos libros, pero lo que más me gustó de este tiempo es que entre ellos tenían un consenso, teniendo una Biblia distinta, y nosotros teniendo la misma, a veces tenemos unas guerras con la interpretación, pero cada grupo creyó en X libros, me explico, y los juntaron y formaron un canon. Hay el canon de Egipto, hay el canon copto, hay el canon de Occidente, hay el canon de Oriente, y son Biblias que son distintas. Nosotros incluso, que venimos de la Iglesia de Roma,
porque la Iglesia evangélica se sale de la Iglesia de Roma, porque Roma, cuando es destruida, Jerusalén se queda con el cristianismo, luego forma el Vaticano, levanta obispos y todo eso, que son cosas bíblicas, no el Vaticano, pero sí el obispado, son cosas bíblicas, y levantó personas, la Iglesia católica, que en verdad amaron a Dios, que lucharon por la verdad de Dios, y que se involucraron en las cosas de Dios, pero no coincidieron con los ortodoxos en muchas cosas. Y los ortodoxos afectaron muchísimo. De hecho, la reina madre que murió ahora en verano era la patriarca o la matriarca de la religión ortodoxa. Por eso yo sentí, porque yo a veces que siento con ignorancia. El día que murió, yo sabía que un grande había muerto, pero la religión ortodoxa creó un equilibrio al lado de la romana y trajo más verdades, aunque sale de Enrique VIII para poder divorciarse, pero a Dios le da igual esas cosas. Él cuando quiere poner algo, da igual a lo que viniste a hacer. Pedro, siempre me acuerdo de eso. Cuando venía Pedrito para aquí, venía a estudiar a España, a Europa, pero le dieron la palabra de Saúl. Fue a buscar las burras de su padre, venía a estudiar a España y se encontró con los profetas y Saúl empezó a profetizar. Empezó a profetizar ya empezó a hablar otras cosas, porque le da igual a Dios nuestros planes, sino que los va a usar para sacar a luz y a flote lo que Él quiere sacar a la luz del ser humano. Entonces, algo que pasó con Irineo de Lyon, que es el primero en que hace un canon bíblico, es que por aquel entonces, esto te hablo del año 160, más o menos, del segundo siglo, después de Jesucristo. Como había varias sectas, porque tú vas a ver que tu fe, si no sigue buscando la verdad de Dios y solo busca el tener mantenido aquello que creíste, atiende bien lo que digo, tú mismo te formarás una secta para vivirla tú. ¿Me explico? Las buenas nuevas de Jesucristo están siempre en movimiento. Entonces, esto fue lo que ocurrió con algunas doctrinas. Entonces, los discípulos de Juan, que Irineo era discípulo de Juan, el discípulo de Jesucristo, levantaron una situación basado en Juan 17, que dice que Jesús dijo que te conozcan. ¿Os acordáis de ese versículo? Yo ya hice mi trabajo, ahora ya pueden conocerte. Jesús estaba refiriendo a que mandaría el Espíritu Santo para poder despertar nuestras conciencias espirituales y poder conocer a Dios en el Espíritu. Entonces de ahí se hace una secta que se llama el gnosticismo, que está solo basado en el conocimiento, en el estudio teológico. Entonces Irineo, que tenía sus razones, aunque no estoy muy de acuerdo con él, tenía sus razones, porque no solo puedes basarlo en una teoría mental, no solo puedes basar en el conocimiento teológico, no solo puedes estudiar físicamente lo que es Dios, sino que tienes que conocerle en el espíritu. Tienes que conocerlo. Entonces, para él deshacerse del gnosticismo, escribió un libro que se titula Contra los herejes. Y él puso una doctrina de Génesis, Apocalipsis. Apocalipsis no, porque él en el canon que él creó, él solo, no quiso poner ni Hebreos ni Apocalipsis, porque eran libros que se iban un poco del raciocinio. Comprendo desde el punto de vista exterior, que a mí ahora no me incumbe, pero verás como si nos incumbe, que él quisiera poner un poco de orden en el misticismo excesivo y en la locura. Entonces él cuestiona y critica el gnosticismo. Gnosticismo significa conocimiento, es una palabra griega. Y entonces él empezó a decir que había otras cosas. Lo que ocurrió aquí, esto es lo que ocurrió aquí, y así te digo cómo iba a empezar, es que quitaron el pensamiento propio y particular y él escribió una doctrina. Quien estaba fuera de esa doctrina era hereje. Entonces el ser humano desde el siglo II dejó de pensar por su cuenta. Fíjate, es algo que nosotros hoy arrastramos. Cuando yo llego al centro de rehabilitación cristiano que me muestra el Evangelio, no me permitían pensar. Me invitaban a creer. ¿Pero por qué esto y por qué lo otro? No te comas tanto el coco, tú cree.
Entonces, ¿qué ocurrió? Que durante los primeros años de mi cristianismo yo no usé mi mentalidad. No la usé. A lo mejor a ti te pasó igual. Solo recogíamos lo que nos enseñaron, creíamos a nuestros líderes, eran gente de bien y eran gente que amaban a Dios y que querían enseñarnos una verdad por la fe, y estaba bien. Pero es verdad, y hoy reconozco que arrastrábamos lo de los primeros cristianos, lo de los primeros cánones, lo del gnosticismo, lo arrastrábamos y no querían que usáramos la mente, ya solamente que creyéramos. Pero voy a decirte una cosa, tiene que trabajar en conjunto. La mente tiene que trabajar en conjunto con el corazón, si no hay algo escaso. Porque yo me di cuenta que era solo un robot automático haciéndolo de buena gana, obedeciendo a otro hombre, al líder de turno, al pastor, al marido, al que fuera, hasta que Dios me llamó a pensar por mi cuenta. Y yo tuve que cortar mucha cosa, porque yo, durante ese primer periodo, yo no tenía revelación. ¿Por qué? Porque no pensaba. Entonces, estamos en un tiempo de despertar, ¿sabes? Estamos en un tiempo de despertar y hacer un conjunto de nuestra mente y nuestro corazón, porque hay cosas que tenemos que saber y hay cosas que tenemos que creer. Pero eso es un conjunto, y voy a decir más, la ciencia, porque vino Jesucristo y unió la tierra con el cielo, ¿sí? Y la ciencia, porque Dios se lo ha concedido, descubrió cómo funciona nuestra mentalidad, hasta tal punto que nosotros tenemos hormonas que producen vida y salud en nuestro cuerpo y hormonas que producen contaminación en nuestro cuerpo. Fíjate si es importante nuestro pensamiento. Si yo amo, la oxitocina, la adrenalina, toda esta taquicardia que tenemos cuando vamos a predicar, yo ya sé de dónde proviene. Yo ansío, desde el punto de vista santo, el compartir algo que Dios me reveló. Así lo ansío, porque si a mí me dio vida, te la puede dar a ti. O puede tocar tu conciencia espiritual o tu mente pensadora para que tú abarques la voluntad de Dios para tu vida, que no es la mía, para tu vida. Entonces hay un versículo que los científicos consiguieron averiguar en sus estudios. Otra vez. Pero ¿cómo puede ser que me olvide de esta palabra? Cortisol. Cortisol es la... Debí preguntárselo a Katy, ¿no? Es la hormona de respuesta al estrés. Yo me estreso. Yo me enfado con Orlando. Vamos a poner un ejemplo ya. Me enfado con Orlando y entonces me quedo con rabia por dentro. Entonces, mi cerebro, con ese pensamiento, empieza a liberar un líquido que es un contaminante. Mi sangre se empieza a contaminar y mis órganos se empiezan a contaminar. Si yo no arreglo pronto ese pensamiento, crea una creencia en mi corazón, que Orlando es tonto y me hace daño. Y ahí puedo enfermar. Se puede empezar a pudrir algo porque el cortisol sigue haciendo su tarea y sigue contaminando mi cuerpo. Tan pronto yo digo, qué tontería, yo le amo. Y yo quiero estar en paz con él y con el cielo. Yo le perdono. Entonces empiezo a soltar endorfinas, empiezo a oxitocina, todas esas cosas que crean vida y de repente aquella herida tan profunda que tenía desapareció. Eso es un misterio, ¿no? Pero es que estamos regados de nuestro pensamiento. Entonces hay un versículo, vamos a ver dónde es. Es un proverbio, solo es un trozo el versículo. Y desde ahí vamos a desarrollar algo. Vamos bien, ¿no? Muy bien, mamá. Tú sigue perdonando. Porque eres el más guapo, si no, nanay del piringüelo. Vamos a los proverbios. Vamos a ir al 27, al 23, 7. Solo es la primera parte, Pero mira, lo que los científicos descubrieron ahora, resulta que Dios ya lo escribió, porque esto lo escribió Salomón. Mira el tiempo que lleva dicho. Dice 23, 7. A ver, que os espero. Porque así lo leéis. Los que tienen Biblia. Dice,
Porque ¿cuál es su pensamiento? En su corazón, tal cual es. ¿Me explico? Por lo tanto, lo que se manifiesta en tu vida viene de tu interior. Lo volvemos a leer. Porque cuál es su pensamiento, está hablando del hombre, claro, en su corazón. Mira cómo lía aquí las dos cosas, el pensamiento y el corazón. Dice, tal es él. Si yo insisto en no perdonar a Orlando, yo voy a ser una persona no perdonadora y lo voy a manifestar. Resulta que nosotros somos electromagnéticos. Nuestros pensamientos son impulsos eléctricos y nuestro corazón, que trae el sentimiento, es magnética. Electromagnéticos. Aquí lo creo en el crear, no en el creer. ¿Entiendes? Entonces decido, voy a perdonar a Orlando, por poner algo sencillo. Mi corazón lo cree y el conjunto hace atraer que la relación se arregle. ¿Me entiendes lo que digo? ¿Me explico en lo que hablo? Somos de esta manera, estamos así construidos. Si yo odio, yo no te voy a transmitir energía de amor. Si a mí me caes mal, lo vas a notar rapidito. ¿Me explico lo que digo? A mí no me cae nadie mal. Son ejemplos que pongo para la mente humana. Te entenderán mejor con unos con otros, pero ni entenderme es lo que me ocupa. No es una realidad para mí. Pero yo soy lo que pienso. Entonces, era urgente que cuando yo recibo las cosas de Dios, pensara en ellas para creerlas. Pero como me enseñaron en un principio, no pienses, cree, entonces yo trasladaba todo para la fe. Pero me doy cuenta, porque luego cuando Orlando nos contaba el domingo pasado, ata la burra a la pata, cuando se metió la iglesia a la antigua a hablar en latín, fue para que ellos no pudieran pensar por su cuenta, simplemente obedecer. Pero nosotros no fuimos creados para simplemente obedecer. Nosotros somos la imagen del Dios vivo. Somos absolutamente creadores. Pero yo puedo crear el bien y yo puedo crear el mal. Esta es la libertad que se nos concedió. Cuando Adán era perfecto, que su luz brillaba tanto que ni se le veía un cuerpo desnudo, porque él era deslumbrante en luz, porque solo estaba enfocado en la luz de Dios. No tenía más opción, sí que la tenía, pero de momento vivió así. Cuando eligió mal, la luz se apagó y de repente dijo, uy, estoy desnudo. Uy, qué rollo, vamos a traer un poquito para taparnos. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Mi pecado. Rompió la conexión y su pensamiento lo condenó hasta que llegara Jesucristo. La verdad que todos decimos, nos hizo la Pascua, sí, pero fue el que más esperó. Fue el que más esperó. De entre todos los hombres. Fue el que más esperó. Lo pagó bien caro, la verdad, ¿no? Entonces tú tienes que conjugar tu mentalidad con tu corazón dentro del Espíritu de Dios. Ahora vamos a ir a 1 Corintios 2. A ver si no digo muchos versículos, que os vuelvo loco, ¿no? Bueno, aquí fue una maravilla, porque yo iba por allí, por el monte, y yo quería salir de algún pensamiento que me invadió durante aquel tiempo, hace una semana, unos días. Y le dije a Dios, hombre, dame una palabra. Ya me había dicho que... Porque había estado con varias personas que dicen, no, es que yo no soy como Dios consciente, bueno, y gracias que mencionan a Dios, que pase eso en mi vida, no es merecedor mi ser de que pase eso. Claro que no es merecedor, pero es que yo abro la puerta y el corazón. Con la mente creo, con la mente diseño, la mente inventa y el corazón cree. Una vez que eso está conjugado, eso es muy difícil que te libres de eso. Si tú empiezas, me va a ir mal, de esta vuelta me va a ir otra vez mal. Otra vez vuelvo a Dios y me va a ir mal, me va a ir mal, me va a ir mal, terminas haciendo una creencia y terminas atrayendo el mal. Pero si tú empiezas a pensar, no, hoy es mi día, hoy voy a salir de toda esta movida, yo hoy
lo creo, lo diseño y va a ser maravilloso y mi familia me perdona y todo se restaura y esto es una maravilla y lo creo y tú empiezas a fabricar. A fin de cuentas, cuando dijeron los profetas antiguos, Oseas en concreto, que iba a mandar el Espíritu Santo, dijo que su vocabulario iban a ser las visiones y los sueños. Tú podías soñar libremente y crear esa condición. Pero nosotros nos fuimos a la mente racional para no ser muy espirituales. Qué tontería, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un ejemplo que es muy importante. Entonces es Corintios 2, vamos a leer desde el 7, y dice, lo tenemos, ¿no? Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces dice el 8, de la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Y dice, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Ahora mira de quién está hablando. De los que mataron, de los que no recibieron, de los que crucificaron a Jesucristo nuestro Señor. Y dice a continuación, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. He entendido este versículo desde hace 32 años, como que Dios tenía para mí preparado, cosa que ojo no vio, ni oído. ¿Por qué? Porque mi mente no estaba en el corazón como tenía que estar. Entonces parece, como solo creemos, parece que el azar es quien tiene que dirigir mi vida. Lo está diciendo por los que mataron a Jesucristo. Esto es una palabra de Isaías 64, dentro del contexto, 64:4 lo dice, dentro del contexto de que el pueblo había desobedecido a Dios. Y el profeta Isaías dice, si supieran que tienes cosas tan maravillosas que no han subido a sus oídos, que no han sabido, a un pueblo que desconocía la bondad o el corazón de Dios, o no tenía el conocimiento de quién era Dios, pero no era para nosotros, porque mira el versículo que dice a continuación, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros. A mí me pegó una subida esta semana con este versículo. Dios nos reveló la verdad suya, nos la reveló a nosotros. No estamos en el azar de a ver qué cosa va a subir Dios a mi corazón, a mi oído o a mi mente. ¿Qué cosa es la que Dios pretende traer? No, no es así. Por eso Jesús dijo, el que no entra en el Espíritu no puede ver el reino. Por lo tanto, el que sí entra en el Espíritu sí puede ver el reino, sí puede verlo. Yo puedo ver mi futuro porque yo lo puedo planear y diseñar en mi mente y creer en mi corazón. Yo puedo pensar cómo levantar algo que se ha caído porque lo planeo en mi mente, lo pienso, lo matizo, lo creo de crear y lo consumo como creencia sentimental, déjame decirte así, como creencia sentimental, lo siento en el corazón y se ejecuta. ¿Por qué? Porque el electromagnetismo lo va a traer. A esto se le llama fe. Lo que los científicos descubrieron se le llama fe. Si yo pongo de acuerdo mi diseño mental con mi creencia de corazón, se cumple sí o sí. Se cumple sí o sí, en lo bueno y en lo malo. Tal es su mente, leímos en Proverbios, tal cual va a ser él. Tal cual yo diseño mi fracaso, tal cual voy a fracasar. Tal cual yo planeo no volver a hablar con esta persona, tal cual me pasaré el resto de la vida sin que esa persona se acerque a mí. ¿Me expreso lo que digo? Cosa que ojo no vio, ni oído yo, era para los incrédulos. De hecho, Pablo dijo, y si el Evangelio está encubierta, para los que se pierden, está encubierto. Las cosas
para nosotros están a la luz nuestra. ¿Por qué están a la luz nuestra? Porque somos luz. Y dices tú, entonces tú quieres preparar, estás oyendo esto y dices, pues quiero preparar mi futuro. No es así. Mira, venía pensando en el coche que cuando era yonki era más espiritual que ahora. Dirás tú, ¿qué? A ver, los que tuvieron problemas de droga, vamos a entender esto que estoy diciendo. Porque yo vivía al día. Yo tenía que conseguir droga para ese día. Una vez que yo tenía droga para ese día, a mí el día de mañana me importaba un comino. Así dijo Jesús que viviéramos. Yo sé que era por inconsciencia, pero era una realidad. ¿O no? Si tenemos para el día, dormimos, bueno, pues mañana será otro día, ya iremos a robar o iremos a hacer lo que tengamos que hacer. Pero el cristianismo quiere planear 15 años. Bueno, sí, pero esto cómo lo atamos. Y dentro de 5 años, si esto no cambia, fíjate tú, menuda nos puede liar. ¿Me explico? Planeas cosas que no existen. Tienes que vivir, ¿qué dijo Jesús? Cada día trae su propio afán. Tienes que diseñarte por las mañanas cuando te despiertas para vivir un día. Para establecer un día en tu vida, lleno de gloria, lleno de bendición y lleno de la luz. Y hay cosas que tú puedes planear y decidir. Y dices tú, no, pero es la voluntad de Dios. Primero tenemos que conocer quién es Dios. Pero mira, aún voy a ir más allá. Si tú tienes la gracia suficiente, puedes planear en Dios lo que quieras. Dices, lo que quieras, sí, lo que quieras. Si tienes la gracia en Dios. Porque si no, vas a acudir a la condenación. Una vez que hagas cosas que son raras. ¿Me explico? Pero claro, crecer en la gracia te va a conllevar unos cuantos años. Porque conlleva unos cuantos años. Tienes que vivir en la gracia continuadamente. En esa que no condena, no condena. Eso no es tan fácil. No es tan fácil. Porque hay veces yo creo que sentimos condenación 15 veces al día. Yo te digo que cuando ya no sientas por nada de lo que hagas condenación, tú eres una persona de fe. También lo eres antes. Porque dice que para los que están en Cristo no hay condenación. No hay. Pero a veces hacemos cosas que, oye, mira, perdóname, porque hay una pequeña condenación. Siempre hay una condenación. Porque yo no fui ejemplo en esto, porque yo no expliqué bien lo otro, porque yo no supe vivir esto, porque yo no alcancé esto otro. Pero nosotros sabemos, tenemos la luz, y mira qué más dice. Vamos a andanar aquí otro poco. Vamos bien, ¿no? Dice, pero Dios, el 10, 2:10, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por dónde? Por el Espíritu. Por eso Jesús dijo, el que no nazca de nuevo, que abandone su carne y que se centre en el Espíritu, no puede ver el reino. Pero dice, pero nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nosotros podemos saber quién es Dios y qué pretende de nosotros al conocer su Espíritu. Porque hay cosas que no te son compatibles. Porque dice que el Espíritu, cuando nos lo iban a mandar, que nos anuncia Jesús, el Espíritu os guiará a toda verdad. Jesús no habló nada de una doctrina. No, tú permaneces en esa doctrina y luego ya verás la verdad. No es verdad. El Espíritu nos guiará a toda verdad. Entonces tú no tienes que andar esperando cosa que ojo no vio, ni oído escuchó. ¿Por qué? Porque tú tienes el todo de Jesucristo. Y seguimos aquí así. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Por eso llega un momento, porque el Espíritu de Dios tiene una mentalidad. Ahora le vamos a ver. Y el Espíritu de Dios tiene un tipo de corazón. Pero tiene que haber una conjunción, porque si no te conviertes en un robot. Yo no estoy hablando de desobediencia, estoy hablando de obediencia junto con la comprensión y junto con el carácter del cristiano que sea creador. Tú puedes diseñar lo que quieras, que se te va a dar. Porque claro, entonces entonces no tenemos que esperar cosas que no vimos ni cosas que no oímos. ¿Y cómo vivimos? Es que tú tienes, ahora vamos a pasar a eso, la autoridad. Tú
tienes la autoridad. Esto nos tiene que entrar en la cabeza, porque luego decimos, no, pero ¿qué va para mí? Yo no llego. Como si fuera una humildad. Eso no es una humildad, es una ignorancia. Pensar que tú no llegas o que tú no sabes crear es una ignorancia de quién tú eres. Y estás insultando al Creador. No te quiero insultar a ti, ¿me explico? Quiero decirte quién eres. Tienes que construir tu mundo de fe. Yo sé cómo tiene que vivir mi hijo. Vivirá como quiera, pero yo sé cómo tiene que vivir. Eso es lo que yo tengo que construir en mi fe. No tengo que ir allí, no. Pero yo tengo que curar en la fe y tengo que construir e idear cómo vivir. Yo sé qué tipo de palabra está mandando Dios. Ahora tengo que saber y crear cómo hablarla para que toque la fibra de alguien que escuche. Yo sé que a una madre hay que honrarla y tengo que crear cómo tratar con ella sin perder la honra, aunque a veces es locura. ¿Me explico lo que digo? Porque yo soy creador. Tú eres creador. Porque tú tienes el espíritu. Cuando llegamos a este mundo tenemos una conciencia dormida. Entonces la forma en que empezamos a vivir, creamos una conciencia. Pero posteriori entramos en Dios y la conciencia tiene que retroceder en tanta cosa y crear una conciencia nueva. Tienes que pensar, porque hay cosas que tienes que saber en conjunto con creer. No puedes solo creer. Nos han engañado. Desde el siglo II nos han engañado. Debíamos de pensar por nuestra cuenta, de la misma manera que tenían 7 Biblias distintas y tenían la concordancia. Nosotros podemos tener la revelación completamente distinta y ser uno. ¿Alguna vez te he preguntado yo, alguno de los que está aquí, qué opinas de la segunda venida? ¡Nunca! Pero tú sabes bien en lo que yo creo. No me interesa para nada tu creencia. Este es mi ministerio y voy a tomar autoridad. ¿Me explico? Pero no me importa lo que Dios hace contigo en este sentido. Porque tú tienes que pensar lo que oyes, tienes que saber en lo que crees. No porque un hombre o una mujer te lo diga. Tenemos que despertar en el espíritu. No me interesa en realidad cuáles son tus doctrinas. No me interesa nada. Muchas veces mi palabra no es para instruir, sino que es para despertar. ¿Me explico? Es para despertar. Porque toca la palabra, digamos, de un profeta, toca en otras áreas donde no tocó la doctrina. Y de repente despiertas en algo que no tiene nada que ver con la palabra que hubo. No tiene nada que ver. Pero eso tiene ese fruto. Despierta la conciencia porque anda moviéndose por el espíritu. Y de repente tienes otra revelación de nada de lo que se estaba hablando. Bueno, si ocurre eso, yo he cumplido mi cometido. A mí que me digas al acabar, bueno, hoy fue un poco profundo, no me importa nada. Tampoco tienes que comprenderlo todo. Tienes que despertar tu propio espíritu. Esta es la tarea del que predica. No se trata de que me obedezcas, ni que me respetes, ni que cumplas las normas que yo pongo. Nunca se trató de eso. Se trata de que tu luz propia sea despertada, de que tu conciencia espiritual sea levantada. Y yo te garantizo que esto que estoy hablando no causa ni caos, ni desorden, ni anarquismo. No lo causa. No lo causa. Si algunos pastores me oyen dirán, este es anatema, como mínimo. Porque el ministerio pastoral solo, si es en un conjunto de apóstoles, de profetas, de maestros, no le pasa tanto. Pero si el cabeza de la obra es un pastor, él tiene la tendencia a controlar para no perder. La intención no es mala, pero la obra sí. Porque las ovejas no son más que de Dios. Y yo no tengo que enseñar a cumplir, a obedecerme a mí o a Orlando.
Eso es una mansedumbre que viene en la vida espiritual, si quieres. Tú te puedes callar, yo pasé por muchos líderes y el otro día se lo decía a Marián, a mí me dieron palabras que no me las tragué nunca, pero yo respeté siempre lo que se me dijo al líder de turno, al predicador de turno, siempre lo respeté. Ahora, pensé, deseché lo que no me convenía y estoy hablando desde un corazón sincero. Esto no es que yo vaya a desechar algo que Dios está hablando. Estoy hablando desde un corazón sincero. Nosotros tenemos que ser personas sinceras. Sincera, ¿me explico? ¿Sabes qué era? ¿Por qué se llamaba sincera? Porque a los santos les ponían una cera, a los santos de pedestales y todo, ¿eh? De madera. De madera, o sea, los muñecos, ¿no? ¿Cómo se llama? Y les ponían una cera para que parecieran que brillaban más. Entonces, sincera es sin nada que esté en oculto. Tal cual es la situación. Tú tienes que ser honrado contigo mismo. A mí me puedes decir misa, si quieres, pero tú tienes que ser honrado, decir, esta palabra me ha tocado, o esta palabra no me dice nada hoy, porque a mí palabras que me dijeron hace 15 años, hoy resulta que vienen trayendo algo a mi mentalidad. O a lo mejor estamos hablando de tonterías, como pasó el otro día, y alguien dice apóstol, y el otro, ¡zum!, le tocó la fibra, cuando estaban hablando de broma del apóstol Santiago. Entonces tú lo que tenemos que ser es sinceros. Aquí hay algo que me tocó, y como dice, porque aún lo profundo de Dios se escudriña con el Espíritu. Dice, no, pero te lo dijo por decir, o yo creo que... Bueno, yo qué sé, todas esas cosas, me explico. Pero tú tienes que ser sincero, sincera. Tienes que ser verdadero en el interior. Porque si tu corazón cree una cosa y tu mente otra, aquí tienes un conflicto que empieza el estrés. Y el cortisol te gana la batalla. Entonces, por eso había que poner de acuerdo el espíritu, el alma y el cuerpo. Así era Jesús. Tenía todo de acuerdo. Qué tío perfecto, ¿no? Pero, ¿cómo le llama tío a Jesús? Bueno, era un hombre. En mis tiempos se dice tío a los hombres, ¿no? Había otro también, ¿te acuerdas, papá? Que durante una etapa le empezó a llamar Chusi a Jesús y todos. Porque entonces vino Chusi y me dijo, ¿qué es esto? Nos parecía una falta de respeto, pero si tenía la gracia. Nosotros éramos unos juzgones. Está mal también si no tiene la gracia. Así que dice en el versículo 12, y nosotros, los que hemos decidido, ¿quiénes somos nosotros, no? Nosotros era el pueblo de Dios. Al cual Pablo le estaba hablando, de la misma manera que hoy hablo yo al pueblo de Dios, en esta hora que me toca. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Te das cuenta cómo no está oculto? El espíritu que te llevará a toda verdad no ha ocultado tu verdad, porque tu verdad es personal. Dices tú, aquí ya nos has liado. No es igual para todos. Yo tengo verdades que Orlando no las tiene igual. Y él tiene verdades que yo tampoco. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es personal. Entonces, la verdad de Dios que tú tienes en tu interior, tienes que despertarla. Porque si estás en este año vivo, en esta generación, es porque lo que tú traes en tu conciencia es necesario o no. Lo siguiente. Da igual que no concorde con lo que habló el pastor el domingo. Da igual que con Vicky tampoco no lo ves igual. Da igual. Sabemos ponernos de acuerdo con las diferencias. Nosotros creemos de una manera que tal vez para el año que viene sean modificadas nuestras creencias. Porque es un evangelio vivo. El lugar donde entramos en Dios se está moviendo. Es vivo y es de luz. Entonces recibes un poco de luz y ves esto. Pero para el año que viene viste esto y dijiste, no, claro, esto también formaba parte. ¿Me explico? Pero eso es mi personal. Ese es tu personal. Entonces dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual al espiritual.
lo espiritual tiene que ser acomodado en tu espíritu. El conocimiento de Dios, ahora estamos hablando cosas del espíritu. No voy a quedarme esperando cosa que ojo no vio. No. Voy a tomar el reino de los cielos, voy a planificar a través de mi fe y de mi forma creativa, voy a creer que lo voy a alcanzar y lo voy a atraer. El Evangelio es esto, por eso es por fe. Porque si estás esperando a la nada, la fe no se mueve en la nada. No, bueno, a ver lo que Dios quiere. ¿Cómo que lo que Dios quiere? Tú una vez que conoces a Dios, tienes que saber lo que Dios quiere. Yo daba por descontado que Dios restauraría mi matrimonio. Era más ignorante que una hormiga en este sentido. Lo digo porque no tienen el Espíritu Santo para que les guíe. Pero yo me cayó de cajón. No, yo vengo aquí para restaurar nuestro matrimonio que estaba hecho trizas. Y nuestro matrimonio se restauró. Estamos en ello, ¿verdad, papá? Que no hay quien nos aguante. No es verdad. Hace mucho que está restaurado. Aparte que no significa que nunca más tengamos problemas. Significa que los problemas los sabemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Me explico? Da igual qué problemas tengamos. Luego que me viene mi hijo con que ata la burra a la pata. Encajo lo espiritual al espíritu. ¿Me explico? Porque tú tienes una creencia mental que tiene que ser trasladada al corazón para irte adaptando a los sitios y atraer esa paz y esa luz que tiene que ver contigo. Ahora, aquí habla que es a través de la sabiduría. ¿Viste cómo dice? Vamos a ir un momentito al proverbio otra vez. ¿Qué tal vamos? Muy bien. Ya veréis que 2 versículos os voy a dar al final. Qué bonitos. Vamos a ir a... Voy bien, de tiempo. Proverbio 8. Acá, escucha. Proverbio 8. Es un proverbio que habla de la sabiduría. Entonces, la sabiduría es el Espíritu de Dios. Y te voy a decir 3 datos solamente para no leerlo entero, que es bastante largo. Por ejemplo, el 8:23 dice, la sabiduría está hablando por su boca, por sí misma, de sí misma. Dice, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. Aquí vemos que la sabiduría está por encima de los abismos, que son las tinieblas, la oscuridad, el pecado, la confusión. Está por encima porque fue creada primero, fue existencia primero, fue su actuación primero. Por lo tanto, la sabiduría del Espíritu, que es la sabiduría de Dios, es superior a cualquier tipo de conflicto o pecado que tengamos en nuestra vida. Siempre encontrarás la salida a través de la sabiduría. Por eso, mira si es personal. Porque Pedrito no sabrá cómo se cura un drogadito. No lo sabe. ¿Por qué? Porque él no fue drogadito. Pero el drogadito sabe buscarse las habichuelas para curarse en Dios. Porque el abismo en donde se metió es inferior a la sabiduría. Y te voy a leer otro versículo que me ha encantado. Mira, el 29. Dice, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasaran su mandamiento, o sea, el mar tiene un límite por la sabiduría. Y tú contempla el mar, el horizonte, nunca se desborda. Bueno, hay veces que sí, pero por causa de nuestro manejo. Pero me explico, las corrientes siguen, las mareas siguen, los mares siguen, y nada ahoga, nada nunca. Bueno, a veces hay un tsunami porque le robaron el espacio y todas esas cosas. Pero a continuación dice, cuando establecía, mira lo que dice, los fundamentos de la tierra. La sabiduría imagina y crea
fundamentos para tu vida. Esto vuelve a ser la fe. Tú puedes crear fundamentos de tal peso con la sabiduría que proviene del Espíritu de Dios, que puede sacarte las castañas del fuego de cualquier sitio. Por eso Pablo aquí dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Con ese Espíritu no vas a poder sacar castañas de tu fuego nunca. Al contrario, va a parecer que sí y luego es que no. Y luego dice, sino que del Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios crea a través de la sabiduría que conlleva el Espíritu que mora en mí, que mora en ti. Dios crea fundamentos y dices tú, ¿y cuáles son? Los tienes que crear. Tú los tienes que crear para tener la condición en la que tú crees que debes de estar. Porque nosotros no fuimos creados para la maldición, no fuimos creados para la enfermedad, por mucho que todo el ser humano lo padezca. No fuimos creados para destrozar las familias, no fuimos creados para fracasar, no fuimos creados para eso. Tu fundamento tiene que ser de alcance para ti mismo. Y luego, cuando lo tienes en tu pensamiento y lo tienes en tu corazón, atraerás a otros a esa victoria, ¿sí o no? Pero primeramente, tú eres tu propio discípulo, eres tu propio profeta, tú eres tu apóstol, eres tu maestro, porque tú tienes todo lo que necesitas para fundamentar tu vida a tu sobrenatural. Tienes todo. Y bueno, a ver si el pastor ora por nosotros. No hagas eso más. Órale tú a Dios. Órale tú a Dios. ¿Te acuerdas, Maribel, cuando dijo esta? No, van a venir mis nietas. A mí no me lo pidió nunca. Ella dijo, vienen y vienen. Lo creó en su mentalidad, se imaginó a las nietas aquí, lo creyó en su corazón, y a las 2 semanas las nietas cogieron un avión. ¿Qué fundamento había para venir? Su creencia, en su sabiduría. Ella sabía, por eso hay cosas que tienes que saber y hay cosas que tienes que creer. Pero la doctrina que arrastramos no te hacía falta saber, no, ¿qué va? Tienes que saber que conseguirás cualquier cosa que te propongas. Tienes que saber eso y luego tienes que creerlo. Tienes que creerlo, eso es una batalla, no digo que no. Ahora volvemos a Corintios y dice el 16, la última parte, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo no veo que diga el corazón, dice la mente. Si la mente no fuera parte prioritaria para nuestra fe, nosotros no teníamos la mente de Cristo. Y unos dicen, bueno, yo veo a algunos cristianos que la mente de Cristo la tienen puesta, tienen que emergerla. Todos la tenemos, la mente de Cristo, de estas cosas que estamos hablando. O él hacía así, y sanaba una mano y crecía. ¿Qué fundamento es ese? Su creencia, el saber que él podía hacer eso. Y dices tú, bueno, pero él era Dios. Mira ahora qué te voy a decir. Mira qué dijo Jesús de nosotros. Vamos a ir, solo os voy a leer 2 versículos más. Juan 10. Y ya voy a acabar. Vamos bien, ¿no? Me estoy explicando. Aquí el contexto, para no leerte todo, le están diciendo a Jesús, ¿y tú cómo te pones como si fueras Dios? ¿Cómo te pones? ¿Tú qué te has creído? O sea, tú estás funcionando como si tú eres Dios. A lo que Jesús le contesta, me encanta. A mí es que me encanta. Y le dice, en el 10:34, 34, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley que yo dije, dioses sois? ¿Sabes dónde está escrito? Ahora lo vamos a leer. Está escrito en los Salmos. No es muy curioso, porque siempre me llamó la atención que él dijo que hasta que se cumpliera la ley y los salmos, que no pasaría el primer tiempo. ¿Verdad que lo dijo? Pues mira el Salmo lo que dice. Vamos al Salmo donde dice que está escrito eso. Salmo 82.
es Jesús diciéndonos que nosotros somos dioses. Pero ahora te voy a decir una cosa. Salmo, ¿qué dije? 82. Ay, estoy buscando el 22. Ya no os voy a decir más versículos, para no volveros locos. Bueno, tampoco dije tantos, ¿no? Ya tenemos una pastora, pero... Entonces son 82, 6. Dice, en el 82, 6. En el 82, 6 dice, vosotros, yo dije, dice, igual que dijo Jesús, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Y dice, mira lo que dice, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. ¿Qué significa esto? Que moriremos como hombres en nuestras carnes, pero viviremos como dioses. Moriré en mi carne, tanto espiritualmente como el día de mi entierro, pero viviré, si yo quiero, como un dios. Ahora, fue muy singular cuando fui a la concordancia de Strong a ver qué tipo de Dios, porque en nuestra literatura castellana o española nos pone Dios con minúscula, ¿verdad? Nos pone Dios con minúscula para darnos cuenta que no está hablando de Dios. Pero resulta que en el griego es la misma palabra, Dios que dioses. En el hebreo es la misma palabra, Dios que dioses. Así que volvemos a la primera enseñanza que empezamos a hablar, de que tú eres el gran yo soy. Yo soy te habita. Tienes todo el potencial para ser un Dios aquí en la tierra. Toda la creación tiene que sujetarse a ti por mandato de Dios. ¿Me explico? Toda potestad, todo demonio, toda espiritualidad fuera de orden debe de sujetarse a ti porque te dieron el título de Dios. Y no lo está diciendo Pablo, lo dice Jesús. Entonces, ¿cómo un Dios no va a saber aquello que le iban a dar? Cosa que ojo no vio ni oído oyó. A los dioses se les sirve. ¿Quién te sirve a ti? La corte celestial. Los ángeles van a moverse conforme a tu creencia. Las huestes espirituales van a moverse conforme a lo que tú has creado. Después dicen que de la superfe. Si no tenemos superfe, no alcanzamos a ser dioses. Pero Jesús les dijo, bueno, vosotros me diréis a mí que yo me hago Dios, pero bueno, a vosotros os dijo antes de que yo viniera. Vosotros también sois dioses. ¿Qué estáis, lerdos o qué os pasa? Ellos tenían tal distancia entre Dios y la tierra que no comprendían en su mentalidad quiénes eran. Pero nosotros estamos despertando en el espíritu las conciencias del saber quiénes somos. No voy a esperar más sentada a que la vida, el azar, me traiga lo que Dios quiera. No puede ser. Voy a decidir cómo vivo. Y va a ser en amor, en paz, en éxito, con agradecimiento. Da igual lo que acontezca enfrente de mí. Yo tengo que ser responsable de yo tener todo eso continuadamente, cada día, como cuando era yonki. Tenía mi dosis diaria y siempre dormía. Oye, siempre dormía. Nunca, cuando yo estaba enganchada, jamás dejé de drogarme un día, salvo que yo lo decidiera. Era más leal. ¡Qué vergüenza! Pero tenía tal pasión por la droga, tenía tal convicción de que otra vez lo iba a alcanzar, que era imposible que se me negara, porque esa naturaleza está en mí. Claro, tal cual era, tal cual me mostraba, porque yo era un toxicómano, chorizo, ladrón, persona poco fiable, mentirosa, donde la subiera. Pero yo luchaba con toda mi fuerza para mantener mi adicción. ¿Por qué no voy a luchar con toda mi fuerza, con toda nuestra fe, con toda nuestra convicción para crear mi mundo mientras estoy aquí, para crear la benevolencia en mi corazón, para hacer el super perdón cuando soy ofendida? Cuando alguien cae, ir y poder levantarlo, emanar ese electromagnetismo que tenemos. Te das cuenta que la tierra es igual que nosotros. ¿Por qué no se caen las cosas de la tierra?
Porque hay la ley de la gravedad que está absorbiendo la vida para que todo continúe. Y las personas, da igual que sean buenas o malas, ellas siguen vivas porque la ley de la tierra absorbe y crea vida, y multiplica simiente y vuelve. Eso somos nosotros. Tú eres creador, eres Dios. Dirán, blasfemia, lo dijo Jesús. Tienes que crecer en la fe y en la convicción de que el cielo está no al alcance de tu mano, eres tú. El cielo eres tú. Tú puedes soñar lo que quieras. No pienses nunca, no, aquí no llegaré. Tú pasarás a personas que hoy tienes como modelo, porque está así estipulado. Tú irás más allá en la fe, de fes que estás viendo hoy en día, que te fascinan, o que te gustan, o te llaman la atención, o las anhelas. Son modelos temporales. Pero las generaciones de jóvenes, de todos estos grupos de jóvenes, serás muy superior a la que dejan. Muy superior. Muy superior. Entonces, asiéntate en ser creador y pensar correctamente y usar la mentalidad, aquello que debes de saber, conjugarlo con aquello que debes de creer. Yo iba por el monte y yo tenía el versículo para compartir de él, el de tal cual es él, tal cual, pero tenía semi-condenación, porque lo había pensado ese versículo porque semi-amargura, por así decirlo, semi-tristeza, porque alguien me habló de que perdió a algún ser querido y entonces pues no se lo merecía, era una persona joven y tal y cual, y yo claro, yo usando la compasión, y a continuación la persona pues me dice que vivió malamente la persona, entonces dije yo, todo se paga, ¿verdad? Y ya no fue receptiva la persona. ¿Me explico? Es que esto es una realidad. Una persona con 25 años no es edad de morirse. Algo decidiste en tu vida, te moriste de sobredosis o de una cirrosis hepática, de ser un borracho, o como un familiar que yo tenía, que quería llamar la atención de su madre, se colgaba, se ahorcaba y perdió la vida. Anduvo jugando con fuego. Gente de 30 años no tiene que morir. Entonces, hay algo que tu mente está mal. Porque dice que los que creen en él tendrán larga vida. Esto está escrito por todos los lados. Es por poner un ejemplo. Entonces, no echemos al azar, bueno, pasará en mi vida lo que Dios quiere. No. Yo puedo crear y creer que mi vida va a ser exitosa, pase por donde pase. Porque dices, bueno, de repente hay una catástrofe, es igual. Pero yo tengo que saber con qué tipo de paz tengo que estar en esa situación. No estoy diciendo que jamás vaya a haber problemas, pero ¿cómo paso, con qué posición paso por esos problemas? ¿Me explico lo que digo? Entonces, recuerda que Jesús recordó que los salmos habían de cumplirse. ¿Para cuándo? Para este tiempo. Somos dioses. Somos dioses. No es para la prepotencia, es para la espiritualidad. Somos dioses. Dios está esperando contar con nuestra fe para mover y modificar cosas. Y si no, pero yo soy más humilde, no me voy a sentar delante, me quedo atrás. Dirá Dios, bueno, pues no cuento contigo. Siguiente. ¿No quieres que Dios cuente contigo? Dices, ya hay muchos que hablan, que no, hombre. Si estás es por algo. Si estás es por algo. Y hasta que ese algo se cumpla en tu vida, te suplico que no descanses, salvo en el espíritu. Pero tú tienes que indagar qué es lo que hay para ti. No puedes estar, cosa que ojo no vio, subirá a mi vida. No. Eso es para los que crucificaron al Señor. Vamos a leerlo ahora, verás cómo lo entendemos de otra manera. Dice, en el 11:10. No, que calla, que estoy en Juan. Entonces, Primera de Corintios, ¿cómo era? 2. Primera de Corintios, si fueron los Corintios.
1 Corintios 2, y mira cómo dice aquí. Dice 2. Y dice el 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio para los otros, no para nosotros. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Ves cómo dice? Para nuestra gloria. Para nuestra gloria. Hay que tocarse las narices. Y luego dice, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Está hablando de la gente del mundo que no aceptó. Dice, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído, nunca oyó, no han subido en corazón de hombre. Estas eran las cosas que Dios tenía para los que crucificaron a Jesús. Y dice el 10, pero Dios nos las reveló a nosotros. Ya no vamos a esperar a que se cumpla cosa que ojo no vio. No podemos. A nosotros se nos ha revelado. Pero yo creo que tenemos un espíritu que hay que liberarse de él, que es el de, por eso hablaba de Irineo, que es el de no pensar. Porque cuando él aplastó el gnosticismo, todos los libros fueron escondidos, los que hablaban. Por ejemplo, Apocalipsis no lo quería, porque claro, tú lees Apocalipsis en tu carne y lo flipas. Me explico, y Hebreos con tanta sangre, tanto sacerdocio, y Melquisedec, que no tenía padre ni madre, ni no sé qué, son cosas que son para el espíritu, no son tan sencillas. Pero arrancó tanto, claro que el gnosticismo no vamos a llegar a Dios por un mero conocimiento, pero tiene que estar mezclada la mente y el corazón. Nosotros tenemos que conocer quién es Dios y qué pretende de nosotros. Pero como quedó tan nulo el pensamiento, quedó tan nulo, que nosotros hoy en día, 2000 años después, somos una iglesia que casi no piensa. Y los más finos son los que creen, ¿no? Los que tienen la fe, pero nadie piensa. Entonces pensar se convirtió en un estorbo. Y dices tú, joder, que no es una tarea, estar discerniendo y tal. Pero tenemos que despertarlo, aunque nos cueste trabajo, para los siguientes que vengan, que sea el habitual para ellos. Que la mente, que para eso se creó, esté funcionando continuadamente y creando y soñando y teniendo visiones. Porque las visiones no es que veas aquí a un ángel, puede ser, pero yo tengo visión de cosas que no se ven, pero las veo en mi mente, ¿me explico? Tengo visión, tengo sueños que aún tienen que manifestarse. Es el lenguaje del espíritu, pero está en mi mente. Una vez que me las creo se pueden ejecutar. ¿Me explico? Pero tenemos que andar con las dos cosas. A mí hasta me enseñaron que lo que me divide de Jesucristo son 38 centímetros. La distancia que hay de la mente al corazón. Entonces, ¿por qué dice que tenemos la mente de Cristo? Tiene que estar en la ecuación. ¿Cómo pensaba él? Él dice, a ver, yo digo que yo soy Dios de la misma manera que vosotros sois dioses. Ya está escrito dónde va. Y ellos, anatema, lo matamos. Y lo mataron. Lo mataron por decir la verdad de Dios. Lo mataron. Lo mataron. Pero la realidad quedó dicha. Tú eres un Dios. Y no es para tu prepotencia ni para tu egoísmo. Es para tu gloria. Para que Dios sea manifestado a través de nosotros. ¿Vale? Bueno, yo creo que no me olvido de nada. Acuérdate de eso, moriremos como hombres, pero si queremos, viviremos como Dios. Parece hasta una mala expresión, ¿verdad? Pero es una realidad. Viviremos como dioses en la tierra. Piénsalo, medítalo, arráigalo, ejecútalo, porque eso será traído a tu vida, ¿vale? Vamos a orar un momentito, ¿vale? Para que eso se... Padre, te damos gracias, Señor, porque el misterio escondido del que habla Pablo solo se traslada a nuestro espíritu por el Espíritu. Según vamos creciendo, vamos viendo, Señor. He leído este versículo 32 años, Señor. Gracias, Padre.
despertar, Señor. De tener otro tipo de conciencia, de involucrarnos de otra manera, Padre. Queremos conjugar nuestro pensamiento creativo con nuestro corazón que cree, Señor. Nos has hecho pequeños dioses, Señor, y a veces no tan pequeños, Padre. Queremos andar, Señor, en lo que tú tenías para nosotros, Padre. Queremos despertar la conciencia espiritual, Señor. Queremos llamar la atención, Padre, de este mundo, Padre. Queremos ayudar, bendecir, queremos extendernos llenos de paz y vivir día por día, Padre. Queremos alcanzar aquello que tú tenías para cada uno, Padre. Señor, trae visiones, trae sueños. Despierto en esta hora el espíritu de cada hermano. Despierto en esta hora la revelación del Espíritu de Dios en ti. Trae sed de indagar, de buscar, de pelear, de saber. Trae un corazón latiente conforme a esto. Desarraigamos todo el pasado, todo el día de ayer. Vivimos hoy, el presente contigo, llenos de gozo, llenos de paz, con toda la potencia que has puesto en nuestro interior. Te amamos. Queremos que estés contento con nosotros, que veas que no tenemos intención de perder el tiempo. Ya no somos familias comunes ni convencionales, pero es que te amamos, Dios. Te amamos, Padre. Trae un regalo hoy para cada uno, Padre. Visualizo, Padre, esa bendición para cada uno. Padre, gracias que nos regalas tu presencia. Gracias por la unción de tu palabra en nuestros corazones. Te pido que seamos capaces de atesorarla, de guardarla y de sacarle todo aquello por lo cual ha sido lanzada, Dios. Guardar en nuestras mentes y en nuestros corazones todo el designio complejo de lo que ella es, para que tal cual pensemos, tal cual seamos. Te bendecimos, te alabamos, glorificamos tu nombre y dejamos la reunión, pero no tu presencia, que nos acompaña constantemente. Desde antes de la creación del mundo tú tenías preparados, Dios, estas cosas para los que te amamos, Dios, para los que creemos en tu nombre. Gracias por dejárnoslas ver. Gracias por